Buenas y muchas gracias por estar de nuevo en este extraño canal. Soy R y antes de comenzar con esta narración, quisiera contarte que se trata de una continuación de otra entrega del canal titulada Los ojos en el motel, para que si gustas puedes echarle un vistazo una vez terminado este. Sin más por el momento, que corra video. Las historias de criaturas que se alimentan de la existencia de otras son muchas. Varias satanizan la realidad de la cadena trófica, llamando monstruos a los depredadores. Algunas otras son las que realmente deben e infunden miedo en quienes se acercan a ellas, pues nos hablan de monstruos reales, de entes más allá de nuestra comprensión, que danzan sin control en lo más primigenio de la existencia, cuya realidad es inmutable. Cuando estas entidades cometen los actos que cometen, no queda ni siquiera la lamentación, ni siquiera la tristeza, pues la mente no puede vagar por estos hechos sin estropearse y caer en la locura. A finales del 2024, un extraño fenómeno azotó con crueldad a la Ciudad de México. Aunque no es algo nuevo que la vida nocturna sea especialmente peligrosa en este país, lo que ocurrió fue de tal naturaleza grotesca que nadie puede explicar de forma convincente lo que pasó. Un extraño reporte temprano y anterior a la gran catástrofe es lo único que para muchos puede dar una pista de los hechos. Sin embargo, para las autoridades es solo un cuento descabellado y oportunista. Y además, por mucho que lo creyeran, cualquier autoridad terrestre tendría fuera de su alcance tales circunstancias. El reporte fue el torpe testimonio de una pareja de jóvenes que fueron espantados el 18 de agosto del 2024 en un hotel a las afueras del Metro Revolución. Para resumirlo, habían acudido alrededor de las 10 p.m. para amanecer ahí al día siguiente. No obstante, alrededor de las 4 de la madrugada se percataron de que alguien o algo estaba en la habitación. La forma en que se dieron cuenta fue en primer lugar una intensa sensación de tener la mirada encima de ellos. Luego, tras prender la luz, se percataron de unas gigantescas huellas en el suelo, hechas con una sustancia viscosa y negra. Lo más aterrador del caso fue que uno de ellos afirmaba haber visto unos ojos blancos refulgentes mirándolos desde la oscuridad. A esta extraña escena acudieron las autoridades y el propietario del hotel. Por la zona en la que se encuentra no tardaron mucho en acudir. No obstante, el único hecho que se pudo comprobar fue la existencia de las huellas en el suelo, mismas que un día después fueron borradas, quizás por los empleados. Este acontecimiento no quedó más que como una broma de mal gusto. Empero, por medio de las redes sociales, muchos otros usuarios de este mismo hotel e incluso empleados testimoniaron de manera no oficial haber tenido una sensación parecida durante sus visitas. Incluso, algunos afirmaban haber visto a la criatura dueña de los ojos refulgentes. El caso fue de poco alcance a pesar de todo. Fue un par de meses después cuando comenzó el verdadero terror. En octubre del mismo año comenzaron a encontrarse parejas en este tipo de lugares en un estado de psicosis absoluta. Primero los casos fueron pocos, pero con poco tiempo de distancia, por lo que la alerta general informaba del peligro de consumir sustancias, pues creían que era la causa del estado de las personas afectadas. Lo tenebroso fue cuando las mismas autoridades comenzaron a informar que estas parejas habían perdido por completo la cordura, por lo que fueron confinadas en centros de contención psiquiátrica. En otras palabras, manicomios. Este fenómeno se presentó en varios puntos de la ciudad, por lo que se comenzaron a hacer operativos para catear mochilas y vehículos en busca de la sustancia culpable de la perdición de estas personas. El esfuerzo fue en vano, pues en poco tiempo nuevamente fueron encontradas parejas afectadas por el mismo mal. Cerraron establecimientos, aumentaron la seguridad y comenzaron campañas para evitar que los jóvenes visitaran ese tipo de lugares, pues la gran constante eran los moteles y los hoteles. Los casos fueron en aumento y las manifestaciones empezaron poco a poco. Nada logró un cambio, ni las autoridades ni los movimientos sociales. Solo el abandono de los establecimientos logró, en cierta medida, que las víctimas fueran contadas, pero los centros de salud mental se llenaron de jóvenes de entre 20 y 30 años, algunos en mejores o peores condiciones, pero todos considerados pérdidas totales. Pasó el tiempo y los casos disminuyeron. Fue recién en febrero de 2025 que las autoridades consideraron que era el fin de este tipo de incidentes.
Las personas, como suele ocurrir, decidieron olvidarlo poco a poco, y así todo pasó a ser una página más en la historia de los crímenes cometidos en esa ciudad. Todo habría quedado así en el olvido, como una anécdota reservada a aquellos con la curiosidad suficientemente despierta. No obstante, recientemente un usuario anónimo de un foro de internet, del cual me reservo mencionar su nombre, filtró una información crucial que fue omitida por las autoridades acerca de las condiciones de las víctimas de todo este infierno. Resulta que al principio, lógicamente, buscaron encontrar algún estupefaciente actuando en su sangre y en su sistema nervioso, pero al no encontrarlo comenzaron a hacer pruebas diversas, pues era simplemente imposible que un estado de esa naturaleza fuese provocado de forma artificial sin alguna clase de droga o estímulo. Lo que encontraron con meses de investigación fue una pista sin precedentes, un acto de tal perversidad que parecía sacado de algún libro de historias de terror. Resulta que algunas de las parejas habían acudido a esos lugares para saciar sus deseos carnales, como es común, y al hacer un examen más detallado de todo su cuerpo, encontraron que sus áreas reproductivas, sus genitales, fueron seriamente maltratados. Las más afectadas fueron las mujeres, de quienes se determinó que aquellas que concibieron algo fueron salvajemente succionadas, como si les hubieran practicado un aborto. Algunos pacientes conservaron la capacidad del habla, por lo que varios de ellos pudieron dar su testimonio, los cuales, a pesar de ser grabados y escritos, fueron destruidos posteriormente, como si se quisiera ocultar la satánica naturaleza del fenómeno. Horrendamente, los testimonios a medias rescatados por el usuario que filtró esta información coincidía bastante con el primer reporte que quedó en calidad de anecdótico sobre la aparición en el motel a las afueras del Metro Revolución en agosto del 2024. Algunos pacientes describían con mucho temor y entre tartamudeos la horrible sensación de ser observados a altas horas de la madrugada para después quedar en total oscuridad e inconscientes. Otros lograron ver con claridad los terribles ojos refulgentes que acechaban desde la penumbra, y por último, el más lúcido de las víctimas pudo contar casi todo lo que sucedió para terminar en ese estado y en ese lugar. Pues resulta que tras la sensación de ser observados y varios movimientos en la oscuridad, también logró ver las manchas de sustancia viscosa en el suelo, una sustancia negrísima que además tenía un hedor inimaginable. Lo que vio después fue lo que lo aterró por completo. Una criatura parecida a un pulpo gigante de un color negro y una textura que parecía pintura negra salía rápidamente de la oscuridad del cuarto y comenzó a succionar a ambos de una manera salvaje. La escena, a pesar de su demoníaca forma, fue algo que pudo procesar, aunque sea un poco. No obstante, las secuelas eran suficientes para tener que mantenerlo bajo control psiquiátrico. Se determinó que por las endebles pistas que daban los demás, era más que plausible que todos hayan presenciado algo parecido, lo cual había llevado a todos y cada uno de los afectados al absoluto estado de locura en que fueron encontrados. Los usuarios de internet que leyeron este testimonio afirmaban que una criatura de tales características solo podía ser un ente extradimensional que nos había invadido por alguna razón desconocida. Pero lo inquietante es que después de eso, tal criatura comenzó a ser vista en otros lugares del mundo, donde se reportó que dejaba víctimas con el mismo padecimiento mental. Aquella criatura de otra dimensión viajaba a la nuestra para sacrificar de forma horrible la cordura de sus víctimas. Estas conclusiones fueron aportadas por otro usuario que afirmaba haber trabajado para resolver algunos casos igual de grotescos, pero con conclusiones distintas a lo largo de todo el país. De nuevo, muchas gracias por terminar conmigo esta historia de horror. Ojalá puedas dejar tu like y un comentario. Eso ayudaría mucho a que crezca esta comunidad bizarra. Soy R y esto fue Esquisombra. Espero que pases una excelente noche.